algunos se derritieron por el camino, tal vez. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Ya la recta final, nos queda una semana, penúltimo culto de oración, penúltima reunión de oración, ya estamos en la recta final, así que ánimo, fuerza, y ya después la siguiente es la última, así que la última recta final nos queda para terminar el año. Y bueno, hoy el título que le puse es Conectándonos con la Fuente, más después de haber pasado un año de actividades y en estas semanitas donde empezamos de reuniones con fiestas, finalizaciones, eventos, despedidas, un montón de cosas, ¿no es cierto? Andamos un poco a las corridas, organizando ya la Navidad, el Año Nuevo, donde vamos a pasar, muchos otros de vacaciones, y es un poco, creo que a veces hace que perdamos el foco y que nos desconectemos un poquito de la fuente, nos desconectemos del Señor, empezamos tal vez toda esa demanda, el cansancio, a aflojar un poco en la oración. Entonces el punto principal, quiero hablar con cómo nos conectamos a la fuente, no es que nos ponemos un cable, ¿no es cierto? El punto que nos conecta a Dios es la oración, y quería hacer en esta tarde hincapié sobre la oración, más aprovechando este día que es día de ayuno, día de oración. No, a veces estas cosas básicas, estos principios los olvidamos como que ya lo sabemos, pero es necesario golpear el clavo varias veces, como dice Gustavo, es necesario recalcarlos y a veces en ese punto la oración empezamos a aflojar, y más en el tiempo donde hay muchas actividades. Así que a más cosas tenemos, más tendríamos que orar, y a veces las actividades, las cosas nos empiezan a robar ese tiempo de calidad con Dios, ese tiempo, el cansancio, las preocupaciones y estar un poco distraído, pero más cosas tenemos, más necesitamos de Dios para llevar a cabo todo un día, una jornada y todo lo que viene por delante. No podemos hacer nada, como decía el Señor, nada puedo hacer por mí mismo, sino que vas a hacer al Padre. Y hablando de la oración, me acordaba cómo este día arrancó acá unas cuadras en el hipódromo, por allá, cuando no había nada, no había nadie. Es por eso que vamos a repetir siempre, este es el día más importante, es el engranaje principal de nuestras vidas, de la iglesia, y es lo que no podemos dejar de descuidar. Arrancó todo en el campo de acá de golf, a unas cuadras, cuando íbamos a orar y todavía no había nadie, no había lugar, íbamos con Reggie, el pastor, ahí con Dieguito, iba llegando Lucio, sus primeros pasos, y ir a orar, ir a caminar por el golf, dando vueltas, como loco malo, como dice Gus, y estar orando ahí al Señor y sin ver nada, solamente creer en la promesa. Pero desde ese día dijimos, el jueves, la visión del pastor dijo, el jueves va a ser el día sagrado, el jueves va a ser algo intocable, porque de ahí Dios va a empezar a dar las promesas, la visión, a desprender, y todo vino y todo fue por medio de la oración. Así que no descuidar esto, y hoy, justo que es jueves, día de oración, meterle, que no descuidemos, y más en estos tiempos, nunca no, pero más con todas las actividades. Y bueno, llega el fin de año y a veces, ¿qué empieza a suceder? Empecé a hacer como una lista de cuando aflojamos o vemos en la gente o por falta de oración, nos ataca la ansiedad, la carnalidad. De enseguida, yo esta semana me vi ansioso tocando un par de bocinazos a la gente y todos acelerados, apurados. La incredulidad también, puede venir desánimo, puede venir desesperación, fatiga, pesadez espiritual, todo eso falta de claridad, entonces confundidos, ¿no es cierto? Enojo porque no nos podemos irritar, y todo eso viene por falta de estar conectados a la fuente, por la falta de oración. Y empezamos a ver que empieza a entrar todo eso. Y si está eso, también, porque no nos puede arrastrar como algo peor hacia equivocarnos, hacia el pecado. Entonces es por eso que estar conectados con Dios, la oración, volvamos al lugar ese, a estar conectados. Y una de las características que tiene Satanás, vino a robar, matar y destruir. Y lo que quiere es robar nuestra relación con Dios, robar el tiempo de oración. Si puede matar también tu tiempo de oración, tu tiempo de calidad, lo va a matar. Y si puede destruir también todos esos aspectos, puede destruir tu relación con Dios, lo va a hacer también. Entonces debemos cuidar, debemos velar y orar, como dice el Señor. ¿Y por qué debemos orar también? Porque es la clave del éxito.
ahí está donde vamos a ganar las batallas espirituales de rodillas, es donde realmente, en ese lugar, es donde está el éxito y lo que Dios tiene para nosotros, es realmente donde ganamos todo. Entonces, si el enemigo puede hacer que abortemos el tiempo de oración, que eso empiece a ser descuidado, lo va a tratar de hacer. Entonces, volvamos a cuidar el tiempo de oración. Volvamos a ese tiempo a conectarnos con Dios. Y la pregunta que les hago, ¿qué es orar? ¿Quién se anima a tirar la piedra? Hablar con Dios. Muy bien, es lo que puse. Dialogar, hablar con Dios. Orar significa hablar con el Señor, esperar una respuesta con Dios. Es un diálogo. Y hay algo que, el primer versículo que vamos a poner, Lucas 11:1, algo que me llamó la atención. Los discípulos veían a Jesús orar y no le dicen los discípulos, bueno, Señor, enséñanos ahora a resucitar muertos, enséñanos cómo podemos sanar los enfermos. Los discípulos lo veían al Señor orar y le dicen, bueno, queremos, Señor, que vos sos el modelo, nos enseñes a orar. Entonces ahí el Señor les dice, bueno, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y acá se ve que al Señor le agrada porque enseguida ahí le da el modelo del Padre Nuestro. El modelo del Padre Nuestro, pero lo dejaríamos para otra enseñanza, tiene 6 tópicos. Arranca con la soberanía de Dios y les da el modelo cómo debemos dirigirnos a Dios, Padre Nuestro. Entonces les da el modelo de cómo orar. Y le agrada al Señor, porque siempre los discípulos pedían cada cosa, barrabasadas. Señor, ¿querés que mandemos fuego del cielo, que los consuma? No, ustedes no saben de qué espíritu son. Pero esta vez el Señor se toma el tiempo y les da el modelo para poder orar. Entonces Él nos deja este modelo del Padre Nuestro. Y como decíamos, orar es hablar con Dios, es esa comunión, ese diálogo. Y esto me llevó a pensar a alguien que en el Antiguo Testamento habló con Dios y Dios lo oyó así. Siempre sucede con los hombres de Dios, pero instantáneamente. Y hablaba con Dios, no me refiero a Moisés, que si bien hablaba y Moisés tenía un diálogo cara a cara, me recuerda a Josué, y ahora vamos a buscar la palabra de Dios, y los que estén anotando pueden ir anotando o en sus casas. Josué 10, del 12 al 14. Josué 10, del 12 al 14. Yo lo voy a leer de acá de la isla, que me acostumbré. Entonces, Josué habló a Jehová. Entonces, como dice, habló de nuevo, ahí dialogando, orando con el Señor. Elevó una oración. Era un momento que estaba teniendo una batalla con otro pueblo enemigo. El día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo un día como aquel ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Wow. Yo mientras pensaba esto, me imaginaba que por ahí Dios me diga eso, o de repente que venga un paralítico y ponerme, levantate, no me animo, pero ni a hacer algo mínimo. Y este hombre con todo el poder, toda la autoridad, delante de todo el pueblo, delante de los enemigos, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, mandando al sol y a la luna. ¿Cómo estaba? Ahí es lo que hablo de la conexión. ¿Cómo estaba este hombre de Dios? Eleva una oración y esa conexión que tenía con Dios. Pero acá veo que el secreto está que no pide algo ridículo, algo para él. Dice que Jehová peleaba por el pueblo de Israel. El secreto de que Dios responda esas oraciones, de que Dios realmente pueda estar operando de forma sobrenatural, obrando a través de la naturaleza, es que estaba en el centro de la voluntad de Dios, estaba peleando las batallas de Dios. Entonces él podía orar con
con esa autoridad porque estaba realmente conectado con Dios. Entonces las cosas sucedían, oraban y pasaban. Es como cuando el Señor también dice que el viento se detenga y le dicen los discípulos, pero ¿quién es este que hasta el viento le obedece? El Señor ya había dicho, vamos a ir al otro lado de la costa y vamos a llegar. Entonces, cuando están estos hombres de Dios, veo este ejemplo, en el centro de la voluntad de Dios, estás batallando las peleas que realmente Dios te manda a batallar, Dios pelea por vos y te da la autoridad para que puedas mandar hasta los agentes naturales, pero este hombre estaba conectado con Dios en el momento justo, estaba peleando las batallas de Dios. Entonces, esto me lleva a pensar, a veces, cuando nos desconectamos con Dios, cuando el enemigo te logra correr, es como que te pone una venda. Y me imaginaba por un momento, ¿no es cierto?, que empezás a tener una venda en los ojos y estás en esa batalla con los ojos vendados y tirar golpes al aire. Tenés un enemigo y empezás y decís, le tengo que pegar a algo porque sé que está enfrente de mi enemigo. Pero eso es lo que hace el enemigo cuando te desconectás de Dios. Hace que tires golpes al aire, hace que pelees batallas que no son las de Dios y que pierdas esfuerzo, que pierdas energía. Pero este hombre estaba conectado con Dios, peleaba las batallas de Dios. Entonces, el secreto también de que Dios responda, de que estés conectado y que responda a esas oraciones, es pelear las batallas de Dios, no las tuyas, no que el enemigo te corra de lugar y que te ponga esa venda y estés tirando golpes al aire. Eso te va a generar, como decimos, te va a drenar, te va a generar un desgaste. No vas a estar peleando las batallas que Dios quiere que pelees. Entonces, por ende, tu oración no va a estar alineada con Dios. Y me acordaba otro hombre de Dios, ¿no es cierto? Otro gran hombre de Dios, y Santiago lo recita, y está en Santiago 5, 17 y 18. Y también muy similar, ¿no es cierto? Como Dios obedece a la voz de estos hombres, de grandes hombres de Dios. Y a veces decimos grandes hombres de Dios y la verdad que no existen grandes hombres de Dios. Hay una frase que dice, existen pequeños hombres usados por un Dios grande. Entonces, estos hombres, grandes en Dios, podían orar porque estaban en el centro de la voluntad de Dios, peleaban las batallas de Dios. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. De nuevo acá Elías mandando a los agentes naturales a que llueva. Ya cuando ven en el Antiguo Testamento dice, lloverá, habrá lluvia mediante mi palabra. Entonces, wow, cómo estaba este hombre de Dios conectado con Dios para poder orar y realmente decir, Señor, ahora va a llover. Y realmente llovió después de 3 años y medio. No hubo lluvia, sino por la palabra de Dios. Y acá también veo que dice, Santiago era un hombre sujeto a pasiones. Entonces, estaba pensando, ¿qué tipo de pasiones? No veo a Elías, no me imagino que andaba apasionado corriendo detrás de las israelitas o de las mujeres. Yo creo que conociendo la palabra y viendo las escrituras, la pasión que se refiere sobre Elías es que realmente era un hombre que un día estaba bajando fuego del cielo, estaba decapitando a cientos de los profetas de Baales, y al otro día una mujer le dice, voy a degollar a Elías, quiero la cabeza de ese profeta. Y ahí escapa. Entonces creo que era un hombre que tal vez era temperamental, con miedos, con bajezas, con cosas humanas como cualquiera de nosotros. Entonces Dios respondió a la oración de ese hombre sujeto a pasiones. Es un hombre igual que nosotros, porque a veces ponemos a esos hombres de Dios acá arriba, pero tienen los mismos miedos que nosotros, escapan de las mismas cosas que nosotros, de las mismas amenazas que nosotros. Entonces, son hombres, esos pequeños hombres usados por un Dios grande, pero están conectados con Dios. Entonces cuando oran, sucede, porque están peleando las peleas de Dios. No están arrojando tiros, golpes al aire. Y de acá, el discípulo de Elías es Eliseo.
Y él habrá escuchado todas las historias, habrá visto las experiencias de este hombre de Dios. Y Eliseo, también me gusta, que también hay una situación muy similar que se encuentra en Segunda de Reyes 6:17, también como Dios le responde. Y acá agregaría al punto de la oración, cuando estás conectado con Dios, el discernimiento. Cuando estás conectado con Dios, orás, y cuando estás conectado con Dios, podés ver el ámbito espiritual, lo que hay detrás. Como dice Gustavo, no vayan viendo a Satanás detrás de todas las cosas y los demonios, ¿no? Pero podés identificar qué se mueve detrás de cada cosa, porque estar conectados con el Señor, estar en ese momento con Dios, te hace abrir los sentidos espirituales. Y este hombre oró, y podemos ver ahora, vamos a ver cómo sus sentidos espirituales, cómo conocía a Dios, cómo estaba abierto al mundo espiritual. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos. Acá, para ponerlo en contexto, ¿con quién está hablando? Con Gesi. Gesi era el discípulo, el criado, ¿no es cierto?, de Eliseo. Y también estaba bajo una batalla con el campamento sirio. Pero Gesi igual no era muy espiritual tampoco, así que necesitaba esa ayuda, ese plus. Siempre quería tomar ventaja de alguna situación. Y estaba en medio de una batalla y había todo un ejército enemigo. Y estaba él solo con Gesi en el campo de batalla. Entonces Gesi, con miedo, le dice: mirá cómo estamos. Le muestra la situación. De Jehová es la batalla, le dice anteriormente. Jehová está con nosotros, no temas. Y ahí le dice, oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¡Wow! Acá por ahí quisiéramos dejar mudos algunos cuando no tienen. Pero, digo, Señor, ¿cómo? Pensaba, oraban y sucedía. No es que a veces vemos una oración errática, o voy a insistir para que alguien se sane, para que... puntual, esto quiero, Señor, de parte tuya. Y lo hacían, esa conexión con Dios, esa oración. Pero otra vez veo acá, estaban en las peleas y en las batallas de Dios. Estaban conectados, estaban unidos en oración. Entonces, esa oración podía ser efectiva. Dios podía obrar sobrenaturalmente. Y como vemos, ¿no es cierto?, había carros de fuego. Entonces, a veces no vemos contra qué estamos peleando, no vemos todo el respaldo de Dios. Este hombre con sensibilidad espiritual, cuando estás conectado con Dios, tenés discernimiento, podés ver lo que está sucediendo detrás de cada situación. No te digo que vas a ver de forma real cosas, ¿no es cierto?, pero vas a interpretar qué sucede detrás de cada cosa. Vas a ver lo espiritual, y este hombre tenía la capacidad y el discernimiento de ver el trasfondo espiritual. Es por eso la importancia de la conexión, de la oración. Pero su siervo no podía ver. Entonces es como que da vuelta al asunto, ¿no es cierto? Le abre los ojos a alguien que ya veía, pero se los abre de forma espiritual, porque no dice que era ciego. Ahora, a los del campamento enemigo los hiere con ceguera. Los que naturalmente veían, ahora ya no ven. Y bueno, el relato termina que los lleva rumbo a otra tierra, donde les dice, vengan, a quien buscan yo los voy a llevar. Y se llevó a todo el campamento, y ahí después le devolvió la vista. Los llevó al lugar, a otro lugar completamente contrario, porque buscaban a él, al profeta, a Israel, lo querían atacar, ya lo estaban por invadir. Pero otra vez vemos estar en el centro de Dios, la conexión con Dios, en las peleas que Dios quiere que pelees, en esas batallas. Entonces Dios puede responder, puede frenar el sol, puede detener la luna, puede mandar lluvia, puede mandar ceguera. Él realmente tiene poder, puede, como Jesús, Señor, haz que el viento se detenga, porque hay un propósito, hay algo que todavía hay que concluir, hay una palabra de parte de Dios, y el pueblo de Dios tiene que prevalecer. Entonces estas personas, estos hombres de Dios, estaban en el centro de la voluntad de Dios, y por eso sucedían estas cosas
realmente sobrenaturales que veo en esta característica de estos hombres de oración y estar conectados con Dios. Otra cosa que podemos y que debemos tener es la insistencia también en la oración. Un punto muy importante, estar conectados y también insistir. Y Jesús acá nos deja su enseñanza, el Señor, y a veces vamos a orar, no te digo que vayas a orar para que se detenga el sol, pero oramos por un enfermo y no sucede nada, oramos por una situación, cualquier situación cotidiana y no sucede nada, pero como estos hombres de Dios oran y suceden, pasan las cosas. Pero hay otra oración también que Dios quiere que hagamos, por eso están los días de oración, de ayuno, de insistir. La oración de insistir, la oración de estar ahí en el pie del cañón, cada jueves, cada día. Ya no se convierte más, voy a bajar la toalla. No, acá ya no tengo esperanza. Y empezás, después pasado de meses, de tiempo, a dejar de velar, de orar, a dejar de insistir, a dejar de realmente ponerle la intensidad, porque no ves el fruto. Pero el Señor nos deja una enseñanza con respecto a la oración insistente. Lucas 18, 1, 8, del 1 al 8. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas, me pasó lo mismo que a vos, ese no es, 18, a ver, faltó un 1, si no lo busco acá. Genial, gracias Andy. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Sobre la necesidad. Tenemos la necesidad de orar a veces. La necesidad de orar siempre. En todo momento, cualquier circunstancia, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto de hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia, pero que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Que nuestra fe al momento de estar orando, de poder estar clamando, de poder estar orando insistentemente, y como esta mujer que venía día tras día, que no se acabe, que podamos realmente en el tiempo de ayuno, en el tiempo de oración, por cada una de esas peticiones, por las personas que venimos orando hace meses o años, seguir insistiendo, seguir realmente clamando, seguir realmente insistiendo como esa viuda, Señor, de una y otra vez. Entonces acá, esa oración, veo que no es instantánea como sucedía en esos hombres de Dios, en esas luchas. Pero ¿qué está pasando? Dios quiere ver también cuánto tiempo invertimos, cuánto anhelamos eso que estamos pidiendo, cuánto estamos dispuestos realmente a estar orando e intercediendo. Entonces, ahora la conexión con Dios, esa oración, es insistir a Dios. Señor, lo quiero. Señor, quiero las almas. Señor, quiero lo que me pediste. Señor, quiero mi familia convertida. Señor, lo quiero. Insistir. Señor, en otro pasaje paralelo habla acerca del Espíritu Santo. ¿Cuánto nos dará el Espíritu Santo? Señor, quiero una doble porción. Señor, quiero más de tu Espíritu. Sé que hay más, pero muchas veces nos agarra esta especie de desgano, de desánimo. No, ¿para qué voy a orar? Sigo hace tiempo, hace meses que vengo orando y años por tal y tal situación y no sucede nada. El Señor te lo va a dar. El Señor va a hacer justicia por esa situación injusta también. Y me llevó a acordar a alguien que insistió también y Dios le concedió lo que pidió. Insistió, insistió, insistió.
Y vamos a ver en 1 Samuel también esta oración, este tipo de oración que agrada a Dios. Y acá, en este cuadro, veo un hombre de Dios que estaba en el templo, que era el sacerdote, era Elí, y no estaba conectado con Dios. No era, se ve, un hombre, o no sé si era o no era de oración, no dice, pero ve una mujer que va con insistencia, con clamor, y alguien que tenía que aconsejarle bien, alguien que era el sacerdote de ese tiempo, que tenía que decir, mujer, realmente estás clamando, estás buscando de parte de Dios un milagro, le dice, ahora van a ver, estás ebria, mujer. Pero esa mujer siguió clamando, siguió insistiendo. Primero Samuel 1, porque es cuando arranca el libro de Samuel. Si no lo busco. Primera de Samuel 1, 13. Bueno, igual arranco desde el 10, 1:10. Y ella está hablando por Ana, la madre de Samuel, y ella con amargura de alma, que dice, oró a Jehová. Y lloró abundantemente, o sea, expresó realmente toda la carga, todo lo que había en su corazón. Se derramó delante de Dios, se derramó como la mujer que derrama el perfume de alabastro. No tuvo ningún tupé, nada, se derramó realmente delante de la presencia de Dios, no le importó nada. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces, alguien que le debería dar un consejo espiritual y ser imitador de la fe de ella, le dice, estás ebria, y ella se estaba derramando su corazón. Y acá, mediante la insistencia, podemos ver después que realmente ella, después del tiempo, va con el chico, con el niño ya Samuel, cuando fue destetado, dice, y se lo presentó. Va y le dice al sacerdote, ¿te acordás? Yo era la que estaba orando, aquella que estuviste por ebria. Bueno, Dios me concedió lo que había pedido. Y Dios le da a Samuel. Samuel es quien después unge al rey David. Samuel fue levantado como alguien prominente, un sacerdote en esos tiempos. Entonces Dios le concedió lo que quería. Hizo una oración también que agradó. Insistió a Dios, pero no fue algo que se le antojó, porque también podemos orar para algo que se me antoje. Realmente eso fue un engranaje en el pueblo de Israel. Fue para el propósito de Dios. Entonces hay algo que Dios va a poner en los corazones para seguir insistiendo, para que oren, y oren sin desmayar. Oren una y otra vez esa carga, eso que Dios viene poniendo, y Dios va a contestar porque está en el propósito de Dios. Esta mujer vio el fruto de su clamor, de su aflicción, vio realmente lo que le pidió a Dios, lo pudo llegar a vivenciar. Así que entonces la oración insistente también es que realmente sigamos orando, estemos conectados con el Señor. Y ya para ir concluyendo, lo que más le interesa a Dios, más que puedas estar ganando todas esas batallas de frenar el sol, parar la luna, hacer llover, derramar, mandar fuego del cielo, tanto eso no es lo que le interesa a Dios, o inclusive la bendición que estás esperando. Al Señor realmente a sus discípulos les dice, bueno, ya no van a ser más mis siervos ustedes, sino que ahora los voy a poder llamar amigos. ¿Por qué? Dice, el siervo no sabe lo que su Señor hace, pero ustedes ya pasan a ser mis amigos porque les comento todo lo que el Padre quiere. Entonces, ahí realmente
establecen un vínculo estrecho. Y lo más importante de la oración, de la conexión con Dios, es llegar a ser amigos del Señor, estar ligados, estar cerca, estar en comunión. No tanto lo que puedas hacer, sino lo que puedas ser en Él. Job 22, del 26 al 27. Muy bien. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Y el 22-21 viene esto trayendo, es consecuencia de algo que dice el 22-21, vuélvete ahora en amistad con Él. Entonces, no permitamos que el enemigo, que las circunstancias, que toda la labor y todo este final de año nos robe la amistad con Él, nos robe la conexión, nos robe ese momento de oración con Él, ni ahora ni nunca. Entonces, guardemos eso, entonces volvamos en amistad al Señor y ahí sí, dice, orarás y Él te oirá. Entonces, no sé cuál circunstancia cada uno esté pasando, no sé si el enemigo robó el tiempo de oración, recuperémoslo. No sé si la ansiedad, si este momento de las fiestas nos quitó esa conexión, la oración, el lugar secreto. No permitamos, volvamos, hoy es el día de oración, todavía no cerró el jueves, a recuperar eso. Y realmente estar también por medio de la oración en las batallas que Dios quiere que estés, en las luchas que quiere que pelees, que no tiremos esos golpes al aire y las cosas también se van a producir. Y que también podamos orar cada jueves, que nos juntemos, que sigamos orando, velando, ayunando insistentemente, como esa viuda, hasta ver las promesas cumplidas, hasta ver gestar esos Samuel, esos hijos, pero realmente insistir al Señor. Entonces, que sea para este final de año, para este tiempo, poder invertir en el tiempo de oración, estar conectados con Él. Entonces, que nada nos robe eso. Y lo más importante es ser amigos de Él. Vuélvete en amistad con Él, que nos volvamos en amistad al Señor en este tiempo de fiestas, de vísperas, que realmente podamos estar conectados con Él. Amén.